pero hasta que después esto queda grabado. Bueno, buenas tardes, hola Paula. Hola Viviana, ¿cómo estás? Qué gusto charlar con vos mientras escribo, que es un titulazo. Sí, bueno, un poco me lo robé, pero de la traducción, no del original. Sí, yo es un libro que adoré, lo leí en el año 2000 en inglés, mientras viajaba por Estados Unidos, por California, y la verdad es que es el libro de Stephen King con sus consejos para escritores y es delicioso, ¿no? Es un libro perfecto, ¿no te parece? Me parece perfecto y además yo se lo robo porque es lo que intento, ¿no? Es como contagiar por ahí mi deseo de saber sobre otros escritores y además compartirlo con los demás, con las demás personas que escriben, ¿no? Entonces también es una especie de homenaje. Totalmente, sí. Bueno, ahora estás vos, Paula, como escritora, así que bueno, te voy a presentar acá con... para los que no leyeron todavía, Paula Pérez Alonso es de Buenos Aires, estudió periodismo y letras en Buenos Aires y en Londres, es editora de ficción y no ficción en Editorial Planeta de Argentina, participó del volumen colectivo El Mundo de la Edición de Libros en 2002 y de la antología de cuentos de terror en 2013, es autora de las novelas No sé si casarme o comprarme un perro, que es del 1995 y se reeditó en 2016. El agua en el agua es de 2001, Frágil de 2008, El gran plan de 2016 y Caidú 2021 y el último libro es Metropol, que es un libro de cuentos, que es de 2024. Caidú tiene el premio, o sea, recibió el Premio Nacional de Novela Sara Gallardo en 2022. Sí. Bueno, Paula, vamos a hacer ciertas preguntas que yo tengo como siempre ahí, que se repiten, que con mis invitados e invitadas, es cuándo te iniciaste en la literatura, no sé, el contacto con los libros, de niña, en tu casa, cómo fue ese vínculo. Mira, tuve la suerte de tener padres lectores, tanto papá como mamá. Mi hermano mayor, que fue una gran influencia para mí, 9 años mayor, era un lector impresionante. Teníamos una casa, vivíamos en una casa donde todo el living tenía una biblioteca de pared a pared, que estaba accesible para todo aquel que quisiera agarrar un libro y leerlo, digamos, era una biblioteca totalmente abierta, era casi lo que prevalecía en ese departamento, ¿no? Y mamá más dedicada al arte o a la música, digamos, tenía papá más a la literatura, mi hermano mayor también, y yo me inscribí ahí. Mi hermana del medio no tanto, por más que también papá le regalaba libros y todo, pero no enraizó en ella esa pasión. Yo me inscribí en esa genealogía de mi padre y de mi hermano. Y por eso pienso que cuando yo empecé a escribir, que fue en la adolescencia, yo escribía con voz de hombre. Porque papá y mi hermano escribían muy bien también, no escribían ficción. Papá creo que le habría gustado tal vez, pero yo me he dado cuenta de que es algo que me di cuenta con los años, diría, que esa cosa de que el que narra era un hombre. Y encontré que Mariana Enríquez también, ella le pasó lo mismo cuando empezó a escribir. Entonces, cuando me di cuenta, fue, digamos, una liberación total, ¿no? Pero yo escribía desde chica, desde adolescente,
poesía, cuentos, tengo novelas sin terminar, por supuesto, nada, las tiré, pero nunca me había propuesto ser escritora, digamos, nunca. A mí lo que me gustaba era escribir, pintaba también, me gustaba mucho pintar, también di el ingreso a Bellas Artes, mamá también me fomentaba mucho eso, pero la verdad es que me di cuenta de que iba a publicar recién cuando empecé a trabajar en una editorial. Porque yo era una persona tímida, muy callada, muy introvertida y me resultaba una cosa compleja pasar a lo público, digamos, no me era un tránsito fácil ese. Yo prefería siempre pasar inadvertida, nunca me gustó mucho la mirada sobre mí. Nunca quise protagonizar. Tuve una familia bastante particular en la que todos eran muy protagonistas, con personalidades muy fuertes todos, y yo hacía contrapeso, te diría. Yo enfriaba. Yo para adentro tenía un lugar para estar sola, ir ahí a dibujar, a pintar, a escribir. Mamá me habilitó esta, que era una leñera en el piso de arriba, en el departamento, donde se guardaban las valijas, todo eso mamá me lo habilitó para que yo tuviera mi propio lugar desde muy chica. Y yo me iba ahí y me refugiaba ahí y era un alivio enorme. Y ahí tenía todo mi mundo de fantasía que proliferaba. Y bueno, pero tal vez ¿habría sido una escritora secreta? No lo sé, si no hubiera empezado a trabajar en la editorial con Juan Forn, ¿viste? Porque fue una cosa que sucedió sin que yo lo buscara, sucedió. Y pienso en ese mundo de libros que estaban al alcance de la mano. ¿Vos podías leer cualquier cosa, te dejaban leer cualquier cosa o tenías libros prohibidos? Podía leer cualquier cosa, nadie estaba tan pendiente de mí. Tal vez eso me salvó, te digo, porque no tenía una mirada tan puesta sobre mí, porque era la menor. Entonces, sí, yo podía agarrar cualquier libro, sí, nadie se daba cuenta. Era un poco así. Los mayores, viste, vivían en su mundo, eran personas que no compartían tanto su mundo con los chicos como ahora se hace, ¿no? Era otra época, se educaba de otra manera. Eran mundos que estaban más, los adultos tenían vida, sus amigos, no sé, nosotros no comíamos con ellos, te quiero decir, comíamos más temprano, era... Perdón, pero eso me suena a busca del tiempo perdido, ¿viste? Claro, sí, era un mundo de la infancia, pero bueno, lleno de anhelos y nada estaba tan a la mano, ¿viste? Todo había que conseguírselo, porque los que protagonizaban eran los adultos, los chicos comíamos en la cocina, en el office, y a la cama, ¿viste? Desaparezcan de acá y bueno, y hagan su plan y no participábamos de la vida de ellos. Bueno, y vos casi naturalmente después estudiás periodismo o letras o las dos, sí. Y te formás acá en Argentina y te formás en la UBA y te formás también en Londres. Sí, fue también, yo no podía estudiar letras porque era la dictadura, cuando yo terminé el colegio y no se podía leer ni el Martín Fierro. Hay gente que no lo debe poder creer esto, pero era así. Entonces yo no sabía que había como una universidad paralela, que después me enteré muchos años después, donde estaban Josefina Ludmer, no sé, Alan Pauls, Matilde Sánchez. Ellos hicieron esa universidad paralela. Yo no tenía la menor idea de que esto existía, así que me puse a estudiar periodismo. Y cuando vino la democracia, entonces ahí sí, estudié periodismo 3 años y ahí sí entré en letras, que fue el momento más glorioso de la UBA en letras, con que vinieron todos los exiliados, Viñas,
Nicolás Rosa, Sí. Gran Mulio, estaba, Sarlo, Pesoni, Panesi, era un lujo absoluto. Esa facultad la disfruté muchísimo, hacía de pronto dos argentinas con niñas, no sabía si eso me correspondía por el plan que yo había elegido, pero no me importaba porque era tan increíble, porque estudiabas a Mansilla, estudiabas Ranqueles y después estudiabas a Facundo, ¿entendés? Era como una cosa demasiado, ¿viste? Y bueno, y lo disfrutábamos, fue realmente una época luminosa en el país también, post dictadura, pero bueno, no terminé letras porque justamente tuve tan temprano esos profesores tan extraordinarios que después me fui quedando con todo lo que existía, que era demasiado convencional, demasiado, no sé, tenía un compañero de literatura francesa que decía, ay, no vamos a estudiar Proust, ¿no? Qué aburrimiento. Y yo decía, ¿para qué estudias letras si no vas a leer a Proust? Yo ya había leído a Proust, pero digamos, bueno, nada. Yo leí muy joven muchas cosas a través de mi hermano, de papá, cosas que después tuve que releer porque era muy chica, muy adolescente para leer a Nietzsche, a Camus, a Sartre, a Heidegger, a Emmanuel Mounier, a muchísimos escritores, muchos franceses, algunos alemanes. Después de grande tuve que volver a leerlos porque uno es otra persona, ¿no? Bueno, conozco otros escritores que sostienen que los chicos también pueden leer lo que quieran, ¿no? Y después harás tu lectura de grande. Y de hecho, a veces uno lee varias veces un libro. Por suerte, sí, yo me fascina la relectura, lo hago constantemente porque uno todo el tiempo encuentra otras cosas, ¿no? Es decir, hay escritores a los que uno vuelve todo el tiempo, que son las figuras tutelares, y que siempre hay que tener cerca, ¿no? Siempre, y por suerte, ¿no? Que los libros tienen eso de mágico, que realmente en cada lectura uno descubre una capita más, otra cosa que se había notado, son tesoros, ¿no? Realmente. Y vos me hablaste de Juan Ford. A ver, ¿cómo fue tu vínculo con Juan? Porque yo lo veía en las redes a ese vínculo, pero no lo sé desde adentro, que es lo que me interesa. Claro, yo organicé con un amigo, con Alejandro Manara, un encuentro de editores americanos, norteamericanos e ingleses que hubieran publicado autores argentinos. No, digamos, las editoriales que habían publicado a los escritores argentinos, que vinieran a Argentina 4 días, 5 días, con un día en el medio de descanso, para discutir el rol del editora como yo, que después me transformé en una editor, en inglés se dice editor, que es la persona que trabaja con el autor en el texto, que no es el publisher, que es el que publica, no el dueño de la editorial. Sí. Entonces, en la Argentina ese rol no estaba desarrollado para nada. Los textos llegaban a la editorial, a un editor, y así como llegaban, pasaban a un corrector, a un armador, y se imprimían y salía el libro. Juan fue uno de los más que vino con mayor avidez a este congreso que hicimos, este encuentro, porque él estaba interesadísimo, porque él hacía este trabajo en MC, él era editor en MC, él había entrado de cadete en MC, y entonces él ahí vio, digamos, como yo, mis participaciones o lo que sea, y él me dijo, mira, yo me estoy yendo de MC a Planeta. A mí me gustaría que vengas a trabajar conmigo. Y yo me quedé así porque yo nunca había pensado, puedo trabajar de editora de libros, porque los que escribimos, o trabajás en el periodismo cultural, o das talleres. Bueno, yo recién empezaba a escribir, no tenía ningún libro publicado, entonces digamos que se me podía dar un taller de... Entonces,
le dije, bueno, vamos, charlemos. Y entonces él me tomó como editora junior y tenía una confianza en mí total, digamos, él confiaba en mi mirada, en mi lectura, como si fuera él, cosa que estaba equivocado. Yo no tenía la experiencia que él tenía y sin embargo, digamos, si me daba a leer cosas importantísimas de autores y autoras muy importantes, y que él me decía, bueno, no, entonces no, lo dejamos pasar, o bueno, si no le gustó lo que le dijiste, que publique en otro lado. Él me avalaba en todo, jamás me reprochó o me dijo, che, cuidá, fíjate la próxima vez, mirá, no sé qué. Pasaba que autores importantes publicaban en la competencia y él nunca, siempre le pareció que yo seguramente tenía razón y yo no lo sé, te digo, pero fue a través de su mirada yo gané confianza, aprendí a editar, no porque él me dijera esto se hace así o así, era estando a su lado. Se dejaba en libertad. Total, él era un tipo muy transparente, Juan, digamos, confiado, qué sé yo, él se iba de viaje y me dejaba en su oficina, me decía, vos ocupás mi escritorio, abrí mis cajones, tomás decisiones como si fuera yo. En esa época existía el fax, no existía ni el email, al principio de los 90, esto fue el año 90, 91, y él me dijo, vos tomás decisiones, las tapas las elegís vos. Él me dio a editar el libro de Caparrós, Larga Distancia, y Caparrós era un tipo que ya había publicado varios libros, y bueno, la tapa la elegí yo con el diseñador, porque Juan estaba de viaje, bueno, y cosas así. Entonces fue fantástico, trabajar con él fue un sueño, realmente fue una alegría, sentíamos que no trabajábamos, realmente la pasábamos genial, los autores pasaban por la editorial a charlar, a traer ideas, a tomar un café, y de esas charlas salían ideas de libros. Es decir, nosotros no trabajábamos de 9 a 6, llegábamos a la editorial a las 10:30 de la mañana, a las 11 a veces, pero trabajábamos tan bien que esto se notaba, ¿viste? Y así fue como se armó Planeta. Era una editorial que no tenía mucha personalidad hasta ese momento, la identificaban más con Planeta España, era una editorial medio híbrida y de pronto pasó a tener un protagonismo enorme porque Juan modernizó completamente lo que es el mundo de la edición. Él decía, la buena literatura también puede vender, porque antes había una cosa melancólica de que si publicabas tenías que agradecer que te publicaran y no tenías que esperar vender, porque eso era medio como el bestseller, lleno de todo, claro, de melancolía y de prejuicio, ¿viste? Y él puso eso por delante en el sentido que pueden ir juntos. No todo lo que vende es malo, ni todo lo que no vende es bueno, eso fue clarísimo. Y él en Biblioteca del Sur y también con la colección Espejo de la Argentina, que eran libros de no ficción, de investigación periodística, él tenía una seguridad enorme en sí mismo y eso lo transmitía. Y muchos de los escritores que estaban en otro bando, era como Planeta, marketing, en contra de todo lo que se suponía que era la alta literatura, ¿no? Sí, la alta literatura y el mercado. Exacto. Opuesto. Sí, él lo trató de integrar y realmente hoy la gente que estaba en el bando opuesto lo valora muchísimo porque todo el mundo quiere vender en un punto, te quiero decir. Es comprensible que digamos, que eso sea posible, ¿no? De intentarlo, ¿no? Entonces fueron años muy intensos y yo un agradecimiento total porque Juan es el que a mí me habilita o el que todo el tiempo me preguntaba, bueno, ¿y vos? Mostrame lo que estás escribiendo, quiero ver lo que estás escribiendo, y yo era muy cerrada, no, hasta que no termine una primera versión, no. Y todos los viernes él se sentaba frente a mí, del otro lado del escritorio, y me decía, Paula, mostrame algo.
Y yo, no, yo era una mula total. Y le dije, cuando termine una versión que a mí me guste, yo se la voy a mostrar. Pero mostrarme 10 páginas, aunque sea que te gusten, solo se moría de curiosidad. Y yo nada, yo tenía esas 10 páginas, pero nada. Y el día que la terminé, la imprimí y era un viernes, tal como todos los viernes él venía, bueno, era un viernes, se la di y él llegó a su casa y lo primero que hizo fue empezar a leer la novela y a las 3 horas me llamó por teléfono y me dijo, Paula, esto es buenísimo, tenés que publicarlo, tenés una voz propia, no puedo parar de leerlo. Bueno, montones de elogios que yo estaba desmayada directamente porque jamás me imaginé eso, porque Juan era muy exigente y era muy sincero, era muy crudo para decir las cosas, no era de elogiar si no lo sentía. Entonces, bueno, ahí era, no sé si casarme o comprarme un perro. Claro. Y bueno, y finalmente él tuvo ojo porque a la novela le fue genial después. Y además tiene una reedición hace muy poco. Muy poco y no paraba de reimprimirse. Yo la publiqué en Tusquets, no en Planeta Biblioteca del Sur, porque yo dije, yo trabajo acá, la gente va a pensar que me publican porque trabajo acá. Se empezaba una colección de argentinos en Tusquets, con Paula Pico Estrada, que también había trabajado de editora en Planeta y se había ido a dirigir esta colección en Tusquets. Y yo dije, no, publica una editorial chica, perfecto. Y como fue una editorial chica, tuve esa gran experiencia porque el libro empezó a vender y todo el tiempo reimprimían. Y era uno de los pocos libros que ellos tenían en el mes, entonces lo cuidaron muchísimo, ¿viste? Y así fue que vendí un montón y yo no lo podía creer lo que pasaba, ¿viste? Y ahí entre esto te voy a preguntar algo que me dijiste charlando por teléfono sobre Belgrano Rawson. Sí. ¿Cómo hace Paula Pérez Alonso, la editora, para dialogar con Paula Pérez Alonso, la escritora, en un trabajo que te lleva casi la vida, digamos, en una edición? Sí, es muy complicado porque uno corre el riesgo de... una vez me lo dijo Luisa Valenzuela también, me dijo, ojo vos, porque... Y me dijo que le había dicho lo mismo a María Negroni en relación a la enseñanza, porque ustedes sienten que están escribiendo vicariamente. María con la escritura creativa y con toda la universidad y todo, y están como reteniendo las cosas que ustedes tienen para escribir, y vos con la edición. Y yo la escuché con atención, ¿no? Porque es cierto, uno está editando el texto de otro, por más que no le estás indicando lo que vos harías con ese texto, sino que tratás de meterte en la piel de ese escritor o de esa escritora, te camaleonizás completamente, porque si no, tu trabajo no vale porque le va a hacer ruido al escritor. Él tiene que sentir que es algo que es afín a lo que él quiere hacer con ese libro, no otra cosa. Entonces, en ese esfuerzo por transformarte en otro o en otra, vos dejas mucho tuyo. Entonces hay que recuperar mucho de eso. Yo durante mucho tiempo, cuando trabajé como editora full time, me guardaba los viernes, sábado y domingo, y con el impulso de viernes, sábado y domingo, el lunes volvía de la editorial y seguía escribiendo, pero era una escritora de fines de semana. Es decir, me guardaba ese tiempo para hacer carpita y que nada interfiriera. Pero ya el lunes, con el impulso del fin de semana, volví a casa y podía seguir escribiendo, pero ya el martes ya estaba totalmente atravesada por las voces de otros, y por los tipos de escrituras de otras personas, y ya no podía. Que muchas veces te aplastan, porque por ahí estás escribiendo algo y lees entre medio una novela, algo que no sé, es una novedad o te lo comentan y te aplasta para escribir, o sea, tenés que después remontar el tiempo para, ¿no? Te pasa también.
Sí, a mí me pasa Claro, eso. sí, sí. A veces me ha pasado que estoy escribiendo algo y te dicen, ay no, pero ese tema, fíjate, y me aplastó esa otra novela que leí o Sí. esos Sí. cuentos que leí, me Sí. aplastaron, o sea, aplastaron mi escritura. Completamente, eso pasa muchísimo. Uno tiene que desdoblarse, pero al mismo tiempo tenés que ser muy refractario. Yo no soy nada refractaria, soy lo opuesto a lo refractario. Sí. Lamentablemente no he aprendido a hacer de otra manera, por más que lo he intentado. Pero entonces en mis devaneos y dilemas de tengo que conseguirme más tiempo para escribir, hablaba con Eduardo Belgrano Rawson o con Guillermo Sacomano. Bueno, entonces ellos, Eduardo dijo, Paula, no se te ocurra pensar que vas a dejar la editorial y te vas a dedicar a escribir, porque eso no sucede. Cuando vos tenés todo el día por delante, te cuesta muchísimo organizarte y no escribís más que lo que escribías a veces cuando tenías que encontrar ese espacio, escribir en contra de algo, a veces no solamente el trabajo, sino los problemas o las cosas que pasan en la vida. Entonces estar escribiendo en contra en algo que te va restringiendo y vos tenés que ir ampliando. Eso a mí me ha funcionado finalmente, y lo que logré después, cuando escribí el Gran Plan, fue levantarme muy temprano a la mañana y escribir 2 horas antes de ir a la editorial y mantener eso. Y eso fue fantástico, porque lo de todos los días es otra cosa. En el sentido de que estás todo el tiempo, tu inconsciente va trabajando, aunque ese día te hayas levantado temprano y no hayas escrito una línea y solo hayas corregido porque no salió nada, no importa, aunque hayas escrito una línea. Pero eso sigue funcionando y va, sin que te des cuenta, al día siguiente aparece de pronto algo mucho más. Y vas resolviendo cosas y la narración se va armando de otra manera. Yo creo que eso es lo más lindo que pasa, ¿no? Cuando uno está todos los días con esa constancia. Yo en la pandemia, por ejemplo, porque tuve muchas situaciones familiares y pérdidas de amigos queridísimos y mi madre, estaba muy en lo real, no podía escribir. Yo estaba escribiendo una novela y tuve que parar porque no podía conectarme. Pero escribía una línea por día, digamos. Dije, voy a escribir una línea por día, no importa de qué, no importa que no tenga que ver con la novela, pero es una línea por día. Y lo seguí haciendo todo este tiempo. No sé qué va a ser eso después, pero es muy importante por la felicidad de uno, porque cuando uno escribe, no por la eficacia ni por los resultados, sino cuando uno escribe, digamos, el día en el que uno escribe, uno es feliz y el día está salvado, digamos. Sí. Yo me iba a la editorial después de haber estado 2 horas y yo decía, que me tiren los galgos, pues, no me importa nada, ya no me importa nada, ¿viste? No puede pasar cualquier cosa. Ya está, el día está súper feliz, digamos. Bueno, Paula, me mencionaste el Gran Plan, que está acá. No sé si se ve, ahí se ve. El Gran Plan es una novela tiene 3 partes y a mí lo que me sorprendió en principio es el uso del narrador que va el tiempo verbal de primera a tercera, que es el mismo personaje, el narrador, la narradora, en las primeras 2 partes, ¿no? La tercera ya está en primera. Pero me
ejercitó el pensamiento en algún punto. En la tercera parte ya no tuve, que me pareció más linda porque no tuve que pensar. No te presentó ninguna dificultad. Exacto. Sí, ¿Cómo haces? Porque es muy interesante para no repetirte y que lo diga el otro en una... no quiero apagar el micrófono, que lo diga el mismo, el protagonista, pero como desde afuera, no en tercera, y no repetirte, porque no hay una repetición ahí, es muy interesante. Sí, yo sabía que era algo que iba a presentar una dificultad y me gustaba ese desafío, quería hacer algo distinto, ¿viste? Yo con cada libro me gusta hacer algo diferente, no ir hacia lo que me sale fácil, digamos. Sí. Entonces acá me gustaba esto de que hubiera 3 núcleos narrativos, que fuera la misma narradora y protagonista, que fuera modulando esos 3 núcleos, pero que hubiera voces diferentes, porque son distintos momentos, son 3 grandes planes que fracasan, porque todo gran plan está destinado a fracasar, justamente, ¿no? Entonces el primero es el amor-pasión, que siempre desbarranca. Y como con una estructura también. Exacto. Con el lenguaje y la sintaxis y todo eso va desbarrancando. Y el segundo es el paraíso como huida, ¿no? Es el lugar donde uno se va a refugiar y es el desierto de Atacama, y donde ahí encuentra a todos estos científicos que están investigando y creando sus ficciones, y este director de cine que no está dispuesto a que la película sea su película que tanto ama, que filmó el desierto y la luz, sea vista en tabletas o en teléfonos, sino él quiere que sea en el cine, en la pantalla del cine, porque está hecha para ser vista de ese modo. Él se resiste y está dispuesto a suicidarse en vivo con tal de que esto suceda, para generar el interés. Y el tercer núcleo es el plan político de Ezra Pound, ¿no? Que por supuesto es un desastre, ¿no? Entonces, a mí, yo quiero mucho esta novela porque justamente me parece que presenta una dificultad que a mí me gusta abordar, abrir, ampliar las posibilidades. A veces uno acierta, a veces no, digamos, pero ampliar las posibilidades de los registros y de cómo el lector mismo por ahí le cuesta, pero después vuelve a eso y bueno, y dice, no me gusta que me den algo digerido. A mí no me gustan las ficciones que son explicativas ni que son las novelas totales, ¿no? Estoy totalmente en las antípodas de lo canónico o de esa novela que busca la totalidad, que respeto muchísimo, ¿no? Hay gente que le gusta mucho escribir así y sigue funcionando porque hay un público que le gusta que le cuenten novelas de esta forma, como si no hubiera existido el siglo XX, como si no hubiera existido el siglo XXI, digamos. La pintura esto sería insoportable, la música sería inadmisible, que siguiéramos considerando a los pintores del siglo XIX lo que nos está hablando de hoy. Y no, son buenísimos, los adoramos, los volvemos a mirar, los volvemos a buscar, pero no nos están hablando ni interpelando hoy. En la música igual, la melodía, esta cosa, ¿no? de Mozart, lindísimo, un genio absoluto, pero yo ya no puedo escuchar esa música, voy a escuchar otra música, ¿no? Y fuimos con Tununa el otro día al Colón, al CTC con Tununa Mercado, que adoro, que tuve la suerte de editar y soy su amiga, y fuimos ahí al Centro de la Experimentación a escuchar a Erik Satie con textos de Platón.
los textos de Platón. Sócrates, la primera vez que se daba esa obra acá, y todo el mundo decía, vimos algo muy raro, hemos visto algo muy raro, pero salimos chochos, ¿no? Felices de, a ver, después nos quedábamos pensando, ¿no? ¿Qué es esto que incomoda de pronto? ¿No? Y la poesía también es eso, ¿no? La poesía que a mí más me interesa también es esa que te descoloca, ¿no? Y que a veces uno encuentra en esos intersticios o en esos, entre las palabras, entre los renglones, una cantidad de cosas que no están explicitadas, ¿no? Entonces eso me interesa mucho, por eso me interesa mucho también los registros que son más híbridos, que hoy encontramos, ¿no? Que hay poesía, ensayo, narración, ¿no? En un mismo libro. ¿Es una novela? ¿No es una novela? A mí me gusta mucho eso, no me importa, no me importan las categorizaciones. Obviamente las editoriales necesitan, las librerías necesitan decir esto es novela, esto es novela. Pero los escritores tenemos que hacer con libertad lo que más nos resulta atractivo, porque yo creo que cuando para uno es atractivo, el otro también lo recibe como atractivo. Yo también, ojo, creo que uno como escritora tampoco puede aburrir, ¿no? Creo que el aburrir, la gente que se da el lujo de aburrir, no sé, me parece que es como solipsista, ¿no? Yo pienso que, nada, uno siempre piensa que cuando estás escribiendo algo que te gusta, que lo haces con alegría, que lo único que querés hacer es estar ahí, que el que lo lea también va a percibir eso y va a conectar, ¿no? Y no sé si te pasa eso. Sí, me pasó con tu lectura y con tus novelas, y además, bueno, el final del libro de cuentos, pero estaba pensando en lo que me decías de lo híbrido, y yo veo en tu ficción que hablas aparece el arte, aparece la pintura, por ahí nace en Caidú, aparece la música, aparece la filosofía, el cine, la búsqueda de la luz está en varios textos tuyos, bueno, hay una hibridez que es muy fascinante, es muy interesante, y bueno, es encontrar los lectores también, hay lectores que no les gustará, otros que sí, es así, es un universo. Y uno elige. Sí, ¿no? Yo me acuerdo con el Gran Plan que en la Feria del Libro tuve la suerte de que la presentaran Esther Cross, Gaby Cabezón Cámara y Guillermo Martínez. Y Guillermo, que yo soy su editora desde su primera novela acerca de Roderick, fui su primera lectora, porque Juan me dio a mí a leer acerca de Roderick. Entonces, soy su editora de todos sus libros, desde el año 92. Entonces, Guillermo, en la presentación dijo, bueno, con Paula muchas veces hablamos de cómo extrañamos la literatura que tiene algo de conceptual. Y finalmente ella ha hecho algo de eso acá. Dijo eso y sí, un poco sí. Sí. Bueno, y a mí, yo quiero decir acá que lo está viendo un montón de gente que ahí está conectada y después lo van a ver más, cómo me movilizó leer como lectora, me movilizó muchísimo, quiero mostrarlo acá, que es esta novela que es Caidú, que además tiene el premio Sara Gallardo. Caidú me movilizó de una manera impresionante, bueno, ya te conté por qué, mis perras, etc. Pero además es una novela que leí de un tirón, no pude parar,
No me pasó eso con los cuentos, no me pasó eso con las otras novelas. Esa novela la leí de un tirón. Y a veces, justo vos estabas hablando de lo canónico y de las grandes obras, que en general las grandes obras tienen muchas páginas y tienen 700, ¿no? Es como que tiene algo de eso que justamente a mí, bueno, además de algunos escritores que he leído y que leo con mucha afición, y que vuelvo a leer, como Joyce, pero hay algo de esto, ¿no? De la brevedad que a mí me motiva muchísimo y que digo, qué maravillosa. Bueno, de hecho, las obras de Sara Gallardo, tantas obras que, bueno, ahora no me voy a acordar, pero que son breves, porque una novela tiene no sé cuántas páginas, tiene 120 hojas. Sí. Y en 120 hojas pasé por todos los estados, no es una novela melancólica ni nada por el estilo, pero a mí como lectora me movilizó y es una gran novela, no es que me movilizó porque es un tema que habla de un perro, simplemente que es una gran novela. Gracias. Y bueno, justamente le haces honor a lo que decís y a lo que sostenés en la escritura también, ¿no? Sí, porque yo creo que está muy condensada, ¿viste? Está muy condensada, es muy intensa, llena de huecos y sin embargo tenés la sensación de haber leído algo más largo y es muy corta. Sí, hasta veo vínculos con los naturalistas. ¿No? Claro, para mí fue una gran experiencia porque yo escribí Caidú y después de escribirla me di cuenta de lo que había hecho, digamos. Fue una cosa, supe mucho más después de escribirla, digamos. Fue una novela, yo siempre escribo investigando algo, explorando algo, y Caidú fue ya como, el exceso en este sentido, porque tuve un grado mayor de percepción, de conocimiento, de conexión con otros planos de inmanencia, no de trascendencia en absoluto. Justamente lo que Caidú, la experiencia con Caidú, al escribir Caidú me enseñó o me mostró que todo estaba acá, todo en el mundo material era lo que contaba y lo que justamente te comprometía y te hacía vibrar y padecer y ser feliz y al mismo tiempo todas las emociones juntas con esto, con lo que tenemos más a mano, ¿no? Es decir, esta cosa de que el perro, que es lo más domesticado, lo que está casi en la foto familiar, como un elemento más decorativo y que siempre muestra a un perro sonriente, el bienestar, la supuesta alegría de una familia. Caidú, el perro acá pone una bomba. Lo más cercano es el que hace el movimiento de extrañamiento de todo. Es él el que te domestica, ¿no? Exactamente, totalmente. Y es el que viene a decir, no es así, porque la protagonista se pregunta, hago bien, llena de culpa, estoy ansiosa por verlo, soy infiel, tengo un secreto con él. No, él no tiene ningún problema, él tiene una sabiduría mayor, un mundo más amplio, habilita todo y ella finalmente se rinde a esto, se entrega y es ahí donde accede a un grado mayor de experiencia y que yo lo incorporé en mi vida, digamos, que no lo tenía, es decir, nunca me imaginé que me iba a pasar eso, digamos, la realidad. Escribiendo además, porque después de escribirlo entendí todo. Después de escribirlo entendí qué había hecho. Fue increíble. Sí, muy así. Sí. Paula, y después, vos que sos esencialmente, ya estamos en horario, bien. Bueno, te hago la última pregunta, ya que sos esencialmente, y al final no miré ninguna de las, mirá las hojas que me preparé, sos esencialmente novelista, digo yo, ¿no? Sí. Y este libro de cuentos, que es el último,
está acá. Bueno, El yo lo Metropol. muestro, ¿no? Sí. El Metropol. ¿Cómo pensás estos cuentos? ¿Cómo los tenés escritos desde hace mucho y los fuiste seleccionando? Porque un libro de cuentos uno a veces cree que, ¿no? Desde la creencia popular por ahí que vos escribís varios relatos como son más breves y después Sí. los acomodás en un libro, pero Sí. no, nada que ver. No. El cuento es lo más complicado Complicado. del universo, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿cómo armás este corpus? Que además muchos de los cuentos están creados en espacios que son no lugares, pensando en una característica, por decirlo, más teórica. Sí. ¿Cómo los pensaste? ¿Cómo fueron escritos? ¿Cómo fue A mí, la experiencia? La experiencia del cuento justamente es lo que vos decís. El cuento no te da margen para que le sobre un párrafo. Una novela sí, una novela te puedes dar el lujo de la digresión, Puede tener grises, de ir y venir, de que alguien te saltee un párrafo, ¿viste? En un cuento nadie puede saltear una línea o un párrafo, todo tiene que estar ahí por algo. Entonces, en ese sentido es muchísimo más exigente. Y fue un desafío elegir cuáles. Me parece que justamente elegí los que tenían que ver esto con el afuera y el adentro, por eso se llama el Metropol, que es un hotel, el nombre de un hotel, y en los hoteles sucede esto que inevitablemente tenés que salir de la habitación. Sí. ¿Qué pasa cuando uno sale de lo cómodo, de donde el mundo íntimo de uno? Es cuando uno, aparece el yo de uno, cuando uno se contrasta con el mundo. Si no, uno podría vivir, digamos, en una especie de... Sí, los escritores podemos vivir en nuestro mundo privado, en nuestro jardín secreto, y sin salir, y de pronto salís al mundo y ahí es ahí en ese cruce donde pueden pasar montones de cosas y donde uno está obligado a relacionarse, ¿no? Y la vida es relaciones, ¿no? Todo es las relaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando estás obligado a relacionarte con muchísimas cosas, ¿no? Digamos, desde lo que te puede amenazar, con de pronto un mundo que no imaginabas, entonces eso a mí esa cosa del extrañamiento siempre me dispara, porque no me gusta dar las cosas por sentadas. La vida no me resulta algo tan natural. Me parece que muchísimas de las cosas que nos rodean y que nos constituyen son construidas, son construcciones, y entonces está bueno que uno de pronto vuelva al lema de los formalistas rusos, que era el extrañamiento, la obstanenie, ¿no? Como que volver a ver las cosas como por primera vez, y cuánto de ese mundo va apareciendo de nuevo sin que uno lo dé por sentado, ¿no? Entonces de pronto no hay que irse muy lejos, sino que está ahí a mano. Entonces estos cuentos tuvieron un poco ese eje, también esta tensión entre la intimidad, y que es algo que me parece que reaparece en muchas de mis novelas o de mis textos, la tensión entre la intimidad y lo que es cerca, que es lejos, ¿no? Que es el mundo que se comparte y que es el mundo que es secreto. Cosas que creo que nos constituyen, ¿viste? Por lo menos a mí son a veces cuestiones que siempre me están interpelando, y me doy cuenta que reaparecen porque
lo escribís. Sí, exacto. Y también esto para finalizar, este extrañamiento, digo, esto de retirarse de la cosa y producir ese efecto, también tiene que ver con lo extraño, que me parece que ahora que lo estás diciendo, lo noto en algunos de tus relatos, por ejemplo, decir, yo sé, puedo reconocer a un suicida, alguien que no tiene ojos. Sí. Es como, y son cuentos realistas, no es que hay algo, no es que está dentro del fantástico, la ciencia ficción o una realidad paralela, alguien que se va y que hay un mundo que está debajo de la tierra, pero totalmente natural, no desde lo fantástico, o sea, eso me pareció, eso es como muy imponente y entrar ahí no me resultó para nada difícil, o sea, entré rápidamente. Bueno. Claro, la madre que se va a vivir abajo de la plaza, en otro nivel, hay una vida que está sucediendo en otro nivel, una vida subterránea, ¿no? Y es la madre, la persona que uno cree que conoce, ¿no? Después hay una madre que también es bruja, te quiero decir, es una bruja verdadera, ¿no? O incluso poner en duda la autoría de alguien que escribe, porque hay otro que le escribe la ficción o lo que... Exacto. ¿no? Sí, eso que genera toda esa incomodidad del que quiere ser invisible y cree que quiere ser invisible y de golpe... No lo es. No. Algo hace que deja una marca, ¿no? Entonces, esa cosa con los cuentos me pasa que a veces la imaginación se libera más. De pronto, siento eso, ¿no? Y hay algo con el tema del tiempo, ¿viste? Y los personajes que me resulta que los tengo, ¿viste? Como que... que ya están con vos. Sí, entonces es un desafío, los cuentos siempre, cada vez, pero bueno, tienen eso, ¿no? Que la imaginación se pone más flotante. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por esta conversación. Muchísimas gracias a vos, Miguel, realmente.